Israel adora y honra a Dios. Josué capítulo 8, versículo 30 al 35 es el texto que nos tocaría el día de hoy con la lectura. ¿Sí? Y es un tema sumamente interesante que en plena campaña bélica, en plena campaña de conquista, encontramos que toda la nación, entre comillas lo digo, desvía su atención a un tema de adoración. Es el momento oportuno para batallar, para conquistar, para seguir adelante. Han tenido triunfos realmente extraordinarios y pues todas las naciones se encuentran atemorizadas y es el momento para continuar, pero ellos se detienen a adorar. Y este es un punto culminante, importante en la vida de todo creyente. Si un creyente tiene proyectos, tiene formas de hacer procesos en sus vidas cotidianas y siempre avanza sin adorar a Dios, sin darle el tiempo a Dios, sin reflexionar en Dios, Dios saldrá de la ecuación. Y si Dios sale de la ecuación y eres un creyente, entonces la bendición está frustrada. Nosotros creemos en las bendiciones de Dios y creemos que lejos de las bendiciones de Dios y lejos de la presencia de Dios, que es lo más efectivo, ¿ok?, solamente nos encuentra la desgracia. ¿Por qué? Porque en Dios lo tenemos todo, ¿no? Básicamente, aparte de la bendición de la paz, la comunión con Dios, encontramos la provisión de Dios también en nuestras vidas. Así que es importante que el creyente tome en cuenta sus tiempos de devoción, ¿no? Tiempos con el Señor. Por eso que el versículo clave creo que es el primer versículo, ¿no?, que ejemplifica todo el texto que nos toca hoy día, que en realidad son solo 6 versículos para acabar el capítulo 8. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Notaremos que esta adoración no es un tema de algo que se le haya ocurrido a Josué simplemente porque es un adorador, sino porque Dios mismo ya lo había pedido, lo había solicitado, y Josué es obediente y entiende que al margen de conquistar y ganar y tener un nombre, ¿no?, interesante y muy importante después de Moisés, más que su propio beneficio, él realmente estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijera y adorar al Señor. Si estaba adorando a Dios, Dios se encargará del resto, ¿no?, del resto. Este libro lo hemos dividido en varias partes y estamos en la tercera sección, que Josué conquista la tierra prometida, ¿verdad? Y van del capítulo 6 al capítulo 12. En el capítulo 6 vimos cómo se tomó Jericó, ¿ok? Y en el capítulo 7 y hoy día acabando el capítulo 8, que son 2 capítulos completos, vamos a encontrar pues el tema relacionado a Jai, ¿no? El pecado de Acán hemos desarrollado y cómo después de esto ellos entran a Jai y lo toman. Pero el capítulo no acaba en Jai, acaba en Ebal, que ahora vamos a ver los detalles. Y entonces acá vemos que es un pacto renovado, un pacto ceremonial en este monte llamado Ebal, ¿no?, en este monte llamado Ebal. Hemos dividido entonces este libro en 5 partes y hasta ahora hemos encontrado a Josué convirtiéndose en el sucesor de Moisés. Josué pues toma la autoridad entrando milagrosamente, poderosamente, ¿no?, de manera realmente increíble a la tierra prometida, cruzando el río Jordán y estableciendo en lo que llamaríamos el inicio de su centro de operaciones, ¿no?, Gilgal, el centro geográfico de Canaán. Es decir, entra por el medio de Canaán. Justo es el ingreso de Canaán, como lo habíamos visto nosotros en un mapa. Ellos estaban en Sitín antes de cruzar el Jordán y luego de Sitín cruzan el río y lo primero que encuentran es un lugar donde acampar y es llamado Gilgal. Y de ahí ellos van a continuar justo en el medio de lo que sería toda la tierra prometida. Josué es dirigido por el Señor a dividir toda la tierra prometida en 2 partes. Así que ellos entran como una flecha en medio de todo Canaán, y Canaán queda dividido en 2, los del norte y los del sur, y ellos prácticamente se van a apropiar del centro de Canaán, del corazón de Canaán, conquistando Jericó y Jai. Evidentemente, Betel entró en la jugada para apoyar a Jai y también fue perjudicado, ¿no? Fue perjudicado. Sin embargo, tenemos que recordar que en estas 2 naciones, tanto Jericó como Jai, hay una historia en común.
El personaje entrelazado es Acán, quien roba a Dios cuando es conquistado Jericó. Y por esto Dios no le permite a la nación conquistar Jai hasta que el pecador, ¿no?, el que le ha robado a Dios, sea quitado de en medio. Además de esto, Josué nunca consultó la estrategia a Dios, sino que se confió en su poder bélico y mandó a toda la gente que pudo, 3.000 personas nada más, sobrado los conquistamos. Y pues lamentablemente y vergonzosamente terminan con una derrota, con un enemigo que es muy, muy inferior. Cuando es declarado el por qué es su derrota, ¿no?, el escándalo de Acán fue descubierto, entonces es juzgado por Dios, y es rectificado, es sacado el pecado del corazón de la nación y es rectificado el convenio con Dios. Y entonces, enlazada nuevamente la comunión con Dios y restablecida, es que Josué hace el segundo intento por conquistar Canaán. Es ahora de que los israelitas sigan con la conquista, ¿no?, habiendo limpiado el pecado de su corazón como nación. En nuestro caso es lo mismo, tenemos que sacar el pecado de nuestro corazón. Vamos a ver detalles en cuanto a lo que significaría los significados que son cada elemento de Canaán para nuestras vidas espiritualmente hablando. Dios les promete entregar a la ciudad de Jai sin lugar a fracaso y le da una nueva estrategia. Ya no fue como en Jericó, ahora tiene otra estrategia. Y el Señor les dará una nueva estrategia y una gran victoria sobre esta nación, Ahora, ¿qué pasó aquí? Lo que vamos a encontrar es que hay un contraste entre la primera y la segunda batalla contra Jai. En la primera batalla perdieron porque Josué consultó solamente espías y no consultó a Dios. Se quedó en casa, envió 3.000 soldados y no hubo ninguna táctica. Y en la segunda batalla Josué no pudo ganar porque escuchó a Dios, estuvo al frente de la batalla, involucró no solo a 3.000 sino a todo el ejército y fue muy estratégico. Dios dio a Josué un plan, le dijo qué es lo que tenía que hacer, él lo tomó en cuenta y salió adelante, y es como si le dijera: ahora hazlo a mi manera, ya no lo hagas como la primera vez en la que perdiste, lo hiciste sin mí, ¿no? Y así tendrás victoria sobre tus fracasos. Entonces, si vemos un poco el recorrido de todo lo que ha sucedido, lo hacemos un poco más grande para poder ver bien. En este capítulo 8 habrá una interrupción de las batallas para trasladarse a la región llamada Siquem, justamente en la parte norte, ¿no?, a unos casi 50 kilómetros al norte de Gilgal. Por aquí está Gilgal. Gilgal y Jericó están muy cerca. Así que de Gilgal a Jericó es la primera conquista y luego ellos van a Jai, y toman Jai. Obviamente también está Betel, pierden, ellos regresan, vuelven a tomar Jai y ahora se están dirigiendo rumbo, regresan a Gilgal. Vamos a ver que ellos no se quedan en Jai ni en Jericó, regresan a Gilgal y de Gilgal es que ellos van a retomar el camino para ir hacia el norte en lugar de continuar con la conquista de todas las demás ciudades que hay por allí en el medio de Canaán. Y vamos a notar los detalles del porqué. No solo habían obtenido grandes victorias, sino que aquel era el principio de sus vidas en este lugar. No solo habían tomado posesión de esta tierra y los primeros lugares, sino que eso era un lugar de paso. Este era el lugar en el que ellos iban a vivir el resto de sus generaciones. Así que les convenía estar iniciando con pie derecho, ¿no? Ellos llegan, Dios les dice que conquistan, y Dios les dice: paren. Y ellos: ahora adórenme, y ellos adoran antes que continúen. Si ellos cruzaban y no atacaban, evidentemente Jericó les iba a caer encima. Así que ellos toman el control del centro de todo Canaán y entonces Dios les dice que adoren. Así que la celebración que tenía que darse era a través de la palabra de Dios. Esto es magnífico, porque no hay nada mejor para un adorador que adorar al Señor con su propia palabra. Veamos los cuadros que pinta el libro de Josué, porque es interesante. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y nosotros ya no somos el Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, nunca hemos sido Israel, somos gentiles, ¿no? Pero siendo gentiles que hemos venido al Mesías judío, estas historias solo nos pueden llevar a una aplicación espiritual. Así que tratemos de
ubicar los elementos importantes en la historia y dar el significado espiritual que sería para nosotros. Israel es el creyente que decide cruzar el río Jordán, ¿no?, de sus primeros pasos hacia la madurez, ¿no? Entonces, Israel va a significar a la persona como tú y como yo que decide crecer. ¿Y qué tiene que hacer? Tomar decisiones de fe, cruzar el Jordán. Canaán significaría entonces nuestra carnalidad humana. Doy el paso de fe, pero con lo primero que me encuentro es con mi carnalidad que me lo va a impedir. Mi carnalidad me dice: no ores, no leas, no estudies, no busques a Dios, no seas del todo bueno, siempre es bueno ser un poco malo, siempre piensa mal y qué sé yo, pues todos esos argumentos carnales que tenemos los seres humanos. Ese es nuestro Canaán. Y entonces conquistar Canaán significaría obviamente madurar espiritualmente, ¿no? La plenitud espiritual. Conquistar Canaán no significa entrar al cielo, solo significa crecer espiritualmente. Decido matar mi Acán, mi Jericó, mi Jai, sacar de mi vida esas formas de vida pecaminosa y buscar solamente a Dios. Acán sería la rebeldía del corazón del creyente, ¿no?, el pecado oculto del creyente. Jericó serían las primicias para Dios. Jai sería el pecado de la codicia y la soberbia del creyente, mientras que el monte Ebal, que veremos hoy día, es el corazón del creyente que se consagra en medio de su decisión de fe de crecer, ¿no?, y comparte esta relación con Dios, una relación con Dios que es victoriosa, una relación victoriosa. Muy bien. Para continuar con nuestra introducción de lo que estamos estudiando, encontramos que después de la victoria en Jai, Josué hizo algo extraño y considerado militarmente poco táctico. En vez de asegurar ese territorio que era el centro de la tierra prometida, buscando más victorias, más triunfos, dirigió al pueblo a que ofreciera sacrificios, a escuchar la lectura de la ley, era abundante, ¿no?, y decir amén a las bendiciones y decir amén a las maldiciones. ¿Por qué? Simplemente porque Moisés lo había mandado en Deuteronomio capítulo 27, ¿no? 27, y vamos allá para encontrar la lectura. Aquí nosotros vemos que dice 27:1-2, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guárdense de todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pasen el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, ¿no? Detalles interesantes. Versículo 3 y 4. Y escribirás en ellas todas las palabras de la ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Este mandamiento lo hizo cuando Moisés estaba vivo, ¿cierto? Y luego encontramos que dice, versículo 5 y versículo hasta el 8, ¿no? Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz. Miren los detalles, porque todo lo que está escrito por la ley, ¿no?, en la pluma de Moisés, Josué lo va a cumplir literalmente. Josué es increíblemente muy obediente. Ok, versículo 7 y continúo. Y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley, ¿no? Todas las palabras de esta ley, la ley que el Señor le ha dado. Muy bien, vamos a entrar a nuestra última sección del capítulo 8, el pacto ceremonial en el monte Ebal, versos 30 al 35, y veremos cómo Israel adora y honra a Dios, ¿no? Vamos al mapa. En el mapa encontramos nosotros que sin demora Josué llevó desde Gilgal, como ya lo hemos ubicado, es pasando pues justamente el río Jordán, donde es su campamento y donde inicia todo su centro de operaciones para la conquista, a toda la población, incluyendo los hombres, las mujeres, los niños, el ganado. Prácticamente salen de Gilgal y se van hacia el norte, ya dijimos más o menos 48 kilómetros, en el valle del Jordán, al lugar divinamente indicado en el monte
Ebal, ¿no? Y el de Gerizim, es decir, van a un valle rodeado de montañas, montaña a la derecha, montaña a la izquierda. Uno tiene el nombre de Ebal y el otro de Gerizim, ¿no? Y que los dos estaban en este lugar llamado Siquem. Si alguien recuerda Siquem, es un nombre muy interesante porque Siquem va a aparecer en el libro de Génesis con un personaje llamado Abraham, ¿no? Y eso nos va a dar muchas luces de por qué Dios escoge ese lugar, le hace recordar a Moisés que tiene que ir a ese lugar y deja claro que cuando Josué entre, ¿no?, la primera acción espiritual que tiene que hacer después de asegurarse es ir a este lugar, ¿no? A este lugar a 48 kilómetros aproximadamente hacia el norte. En el versículo 30 entonces empieza diciendo que Josué construye este altar, ¿no? 30 y 31 en realidad es todo el texto. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y vamos a ver un poco el tema de Abraham. ¿Ok? Es de interés histórico, ¿ok? El hecho de que el primer altar edificado al Dios verdadero en Canaán había sido construido en este valle por Abraham. Para ello tendríamos que ir a Génesis capítulo 12, versículos 6 al 7. Y aquí Dios le había prometido: a tu descendencia daré esta tierra. No deja de ser interesante porque Génesis 12, 7 va a dar un brinco, ¿no?, en las páginas de nuestra Biblia hasta el Nuevo Testamento, cuando Pablo cite otra vez esta promesa hecha a Abraham en este lugar que estamos llegando ahora, en Siquem. Ok, es increíble la relación que guarda todas estas cosas. Así que Josué ahora levanta un altar a Jehová en el monte Ebal, muy cerca del sitio histórico de Abraham. Recuérdalo, es un sitio realmente importante, histórico. Ok, y lo tenemos aquí justamente, ¿verdad? Monte Ebal, lugar Siquem. Abraham entonces. Este acontecimiento une a este personaje llamado Abraham, que es el padre de los hebreos, es padre de muchas naciones en realidad, con su propia nación Israel, el cual le prometió a Israel esta tierra que estamos viendo y al resto de la humanidad le prometió un salvador a través de esa nación. Ahí nos vincula a nosotros, ahí también estamos nosotros vinculados. Así que este relato indica que Josué llevó al pueblo tan pronto como se pudo abrir paso al lugar mismo en que había sido hecho la promesa original de la existencia de esta nación, ¿ok?, y las bendiciones que vendrían sobre los demás, ¿no?, que somos nosotros. Abraham, este personaje sobresaliente en la historia, no solamente hebrea, ¿no?, sino que en muchas otras naciones, y tiene un significado paternal espiritual para nosotros. Así que, de modo que las colinas y los valles que habían repetido el eco de la promesa de Dios y la alabanza de Abraham, presenciaban ahora la llegada de miles de descendientes de Abraham, ¿no?, en medio de estas dos colinas a este valle, ¿no? Ahora este lugar presenciaba de nuevo el altar de piedras enteras cubiertas con la alabanza a Dios, ¿ok?, y siendo talladas sin fierro, sin hierro. Vamos al versículo 31 de la lectura que tenemos el día de hoy. Dice: como Moisés, siervo de Jehová, cuando Josué construye el altar, ¿verdad? Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra, no de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Habían caído Jericó, había caído Jai, donde se adoraban a los dioses falsos de los cananeos. ¡Wow! Cuando hicimos el análisis de esto, cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, el libro de Levítico, y encontrábamos cómo estaban descritos los dioses y tratábamos de buscar información acerca de los dioses de Canaán, era realmente escalofriante ver lo que ellos hacían a sus dioses, cómo sacrificaban a sus animales, sacrificaban a sus propios hijos y lo que ellos hacían con sus propios hijos antes del sacrificio y después del sacrificio era realmente espeluznante, ¿no? Así que el hecho de que Dios quisiera sacar esos dioses no era un capricho aquí de que yo soy Dios y yo no quiero a nadie conmigo. Evidentemente Dios tiene todo el derecho de pedir total consagración solo a Él. Sin embargo, era que estos dioses además
perjudicaban a la humanidad, ¿no? Pervertían a la humanidad. Una humanidad pervertida, lejos de Dios, solamente nos puede traer el desastre. Así que una nación sin Dios es una nación perdida. Algunos dicen que la tecnología va a ayudar a que la humanidad mejore, y eso es lo que pensábamos, creo, mucho de mi generación, cuando teníamos 10, 8 años y decíamos, cuando llegue el año 2000, la tecnología sea súper avanzada, este mundo será diferente, ¿no? Y para nosotros será el futuro el 2000. Pues ya estamos en 2021, y la verdad que la tecnología sí ha avanzado, pero lo que hemos notado es que la mayoría de los seres humanos está más pervertida que antes. Así que sí es necesaria la tecnología, ahora mismo la estamos utilizando, pero no significa que la tecnología cambie el corazón del hombre, ¿no? El corazón del hombre es por naturaleza pervertido y caído. Así que vamos a dividir este versículo en 3 partes para sacarle un poquito más de provecho, ¿no? Hasta donde dice Moisés, ¿no? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. ¿Dónde está escrito en el libro de la ley? Bueno, eso está en Deuteronomio capítulo 11. Vamos a tratar de buscarlo aquí, justamente, ¿verdad? Aquí está el texto de la Biblia, 11:29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, fue la promesa, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estamos en un contexto de promesas y bendiciones que Dios le hace a la nación de Israel en todo este capítulo, ¿no? Por mandato de Moisés, ¿no? El mandato de Moisés, ¿no? Y es interesantísimo notar cómo nosotros tenemos las promesas de Dios y tenemos los mandamientos de Dios que dan fortaleza a nuestras propias vidas. Es decir, la palabra de Dios que tiene vida nos ayuda a tomar decisiones adecuadas. Ahora, por un lado, le dice Dios a Moisés, pondrás bendición en un monte y maldición en otro monte. Vas a tomar Gerizim y será bendición. Vas a tomar a Ebal y será maldición. Para que la nación recuerde físicamente que hay 2 posturas, hay 2 lados. Así que por un lado un monte y por otro lado otro monte, y las personas estarían a los lados del monte mientras que se recite y Dios dirá, la bendición de Dios dice tal cosa, y todos los que están en un monte responderán amén. ¿Verdad? Todos los que están en el monte Gerizim dirán amén. Por otro lado, Dios dice que no hagas esto como hacen los dioses de Canaán. Y entonces los que están en el monte Ebal responderán amén. Es una maldición. Los que obedezcan mi palabra y sigan mis mandamientos recibirán bendición. Entonces los de Gerizim dirán amén. Calcula cuánta gente hay allí, ¿no? Y lo mismo sucederá con Ebal. Si ustedes sacrifican a sus hijos, ¿no? en pos de dioses paganos, entonces habrá maldición. Y todos los que están en Ebal dirán amén. Teniendo esto en mente es que tenemos que ir leyendo esta fracción de textos que nos toca el día de hoy. ¿Sí? Vamos a regresar al versículo 31 y vamos a ver la siguiente sección. Un altar de piedra, ¿no? Piedras enteras, sobre la cual nadie alzó hierro. Bueno, el tema de altar siempre está dirigido desde que el hombre cae, ¿verdad? Tenemos a Adán, Eva, y luego tú encuentras que los hijos de Adán y Eva hacían sacrificios a Dios. Uno lo hacía holocausticamente, él criaba ganado y entonces tomaba un cordero y lo sacrificaba a Dios. Y el otro se dedicaba al grano, se dedicaba a la cosecha, a la siembra, entonces traía el fruto que traía de la tierra a Dios y se lo ofrecían a Dios en altares. Entonces la idea es que hay altares desde el Génesis y en un altar se representa mi adoración a Dios. En este caso, este altar iba a ser construido, dice, de piedras enteras. Traían las mejores piedras que podían encontrar, las limpiaban y en el mejor de los casos, pues tallaban la piedra para que ese altar sea sólido, no se caiga, esté fuerte, podían echarle algún tipo de mezcla para que se agarre y luego lo asentaban. Bien, pero los detalles de este altar son muy específicos. Nadie debería alzar hierro, es decir, la piedra no podría ser tallada para que encaje una con la otra, sino que de forma natural lo que vas a encontrar cerca y lo mejor que encuentres lo traes y lo colocas como un altar. ¿Por qué no usar hierro? Tal vez para eliminar cualquier alusión a que este altar
tiene alguna talla para que sea un ídolo, porque el hombre por naturaleza quiere darle lo mejor a Dios, así que si esta piedra tiene forma de qué sé yo, de cielo, entonces yo le pico y lo hago más bello, ¿no? Para que parezca un cielo estrellado, o un pequeño animalito, entonces lo acabo de formar y acabo haciendo un arte de esto, y finalmente el problema es que terminamos adorando, ¿no?, el lugar que es para adorar. Y en lugar de adorar a Dios, terminamos adorando a las cosas físicas y nos postramos ante cosas creadas. Y eso es un problema porque Dios dice que aborrece tales cosas, ¿no? Deuteronomio capítulo 20 vas a encontrar los mandamientos de Dios. O tal vez porque el hierro se asociaba muy generalmente pues con las batallas, ¿no? Con las guerras. Y este es un tiempo en la que Dios quería vincularse nuevamente con su nación como una identidad de paz, más que de conflicto. Ustedes han llegado hasta acá porque yo se los he permitido, yo he acabado con sus enemigos, que son mis enemigos, y ahora yo los voy a bendecir. Así que saquen todo lo que sea hierro, no quiero nada de hierro, quiero todo lo que es natural, lo que yo he creado, como ustedes también son mi creación. Luego le voy a hablar acerca de lo que van a poner en el altar. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificios, ¿no? Y sacrificaron ofrenda de paz. Así que aquí encontramos lo que habíamos leído anteriormente como orden que Dios le dio a Moisés, y ellos están obedeciendo tal cual. Interesantísimo encontrar el tema de holocaustos. Así que el pueblo se reconciliaba con Dios por medio de ellos, los holocaustos, que significan lo que se eleva. Así que el sacrificio que es consumido, hace que surja un fuego y una humadera. Eso que se eleva en sacrificio es una ofrenda a Dios. ¿Cuánto te cuesta un animal? A nivel de pueblo, un animalito es insignificante económicamente, pero a nivel personal, criar un animal de ganado para luego sacrificarlo, entre comillas, es un desperdicio, ¿no? Un desperdicio para el saldo, para el capital que tienes. ¿Por qué? Porque habría que sacar cuentas en qué país estás y habría que calcular el costo de un animal de ganado, cuánto te costaría, incluyendo desde un becerro, cabrito, un becerro o un cordero, ¿verdad? Son de diferentes precios, podrían variar entre $300 a $1,500. Entonces hablamos del hecho de que yo me voy a desprender de algo para que Dios sepa que le amo, que le adoro. Y eso tiene un costo sacrificial, aparte del afecto que se genera por el vínculo natural que hay entre un ser humano y una cría, ¿no? Una cría inocente. Pues todos los que tienen algún tipo de animal en casa saben lo que significa tenerle cariño, aprecio a tu mascota, ¿no? Es como un hijo, una hija más, obviamente como mascota, pero hay un gran aprecio por ello. Los cuidas, los bañas, lo llevas al médico, le tienes sus controles, porque llegas a amar a esto. Ahora, todo eso involucra un sacrificio y eso se lo entrego a Dios. En este caso, los animales eran muy específicos, ¿no? Animales de corral, y puedes ver acerca de ello en Levítico 1 y vas a notar que hay 5 tipos de sacrificios diferentes. Para expiación de pecados, para de paz, de purificación y qué sé yo. Un holocausto expiaba entonces los pecados involuntarios y al mismo tiempo expresaba total devoción también al Señor. Es decir, dependo de ti, Señor, ¿no? Lo que yo tengo es tuyo y yo dependo de ti. Ahora veremos que también el hecho de sacrificar holocausticamente a un animal es terrible a nuestros pensamientos. Ahora más que hay cuidado por los animales, ¿no? Pero veremos que el costo de mi pecado es tan grande que el sacrificio que hay por el derramamiento de sangre es lo que Dios ve cuando yo peco. Esa relación es la que hemos quitado de nuestra percepción muchas veces y pecamos alegremente sin saber el costo de nuestro pecado. Pero así como es horrible ver un animal sufriendo, llorando, clamando, bramando, qué sé yo, y su sangre siendo derramada, así de espantoso es mi pecado delante del Señor. Sin embargo, si mis pecados son limpiados, así como Israel, el pueblo se gozaría con Dios por medio de este sacrificio de paz, ¿no? Y se podría sacrificar cualquier animal perfecto del rebaño o de la manada. La grasa se ofrecía al Señor quemándola, pero la carne se consumía en una comida
que servía una comida comunitaria, ¿no? Y todos podían festejar y comer de ella. Así que una parte era para Dios, la cual se consumía, y el resto era para que el pueblo pudiera festejar, pudiera celebrar al Señor. Esto nos tiene que hacer acordar a otro sacrificio, las ofrendas que se ofrecieron en el altar de Josué en el monte Ebal apuntaban a otro altar, al altar de la cruz de Jesús en el monte del Calvario. Allí, más o menos a unos 40 kilómetros al sur de Ebal, ¿no? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dice Pablo en su carta a los Corintios. Regresemos a nuestra lectura del libro de Josué capítulo 8. Veremos cómo Josué honra la palabra de Dios. Dice en el 32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Es poco probable que lo que hubiera hecho Josué es hacer una talla literal de toda la ley, porque estamos hablando de 5 libros, ¿no? Y si tú cuentas los mandamientos, que algunos calculan que son más o menos 600 y tantos mandamientos, entonces sería difícil pensar pues que hubiera un altar tan grande como para poder escribir toda la ley allí. Pero y habían diferentes tipos de leyes, ¿no? Ley agrícola, ley social, ley religiosa, pero había un decálogo que sumía, que condensaba toda esa ley. Eran los 10 mandamientos. Así que era lo más probable que lo que significa este versículo es que lo que hizo Josué es tallar los 10 mandamientos. Las 2 tablas que Moisés tenía, que simbolizaban la ley de Dios, la ley de Moisés. Delante de todos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, el Shabbat, para descansar, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio, no estarás mintiendo, ¿verdad? Y no codiciarás. Tal vez esto era lo más probable, era más visible, era más grande, todos podían percibirlo, todos lo podían ver y ver que Dios estaba reconciliando su pacto con la nación. Ahora están en el pueblo que les prometí, les permití entrar hasta acá, llegar hasta acá en medio de un conflicto bélico. No tengan miedo porque mi ley los va a cuidar y los va a sostener. Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo Josué involucra a la nación en esto. Verso 33. La primera parte dice, y todo Israel, miren quiénes están acá. Están los ancianos, los oficiales, los jueces. Estaban de pie, ¿no? Estaban de pie a uno y otro lado del arca en presencia de ¿quiénes? De los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. También los extranjeros, así los extranjeros como los naturales. ¿A qué se refiere con los extranjeros? Es que del momento que la nación de Israel sale de Egipto, se involucra un grupo gentil que se convierte al judaísmo. Y esto va a suceder en lo sucesivo, en el camino. Hay gente que se va adhiriendo, ¿no? Se va adhiriendo y se va haciendo parte del pueblo de la nación de Israel, ¿no? Y pues a ellos se les llama prosélitos luego, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros entonces que la nación de Israel crece en número también porque muchos se convierten y entre ellos tenemos hace poco nada más en nuestra historia a una mujer que pertenecía a Jericó, ¿recuerdas? Ella pues se arrepintió, creyó en el Dios de Israel, tuvo temor de Dios y entonces por fe, ¿no? Guardó a los espías. Y esta mujer fue rescatada junto con su familia, ellos fueron adheridos, así que ellos son los extranjeros que van a ser parte ahora de la nación de Israel. Los naturales son los mismos hebreos. Así que todos estaban allí, alrededor del arca. El arca era el centro de acometida de todos. Versículo 33, continuamos. Y la mitad de ellos, acá está la división, como Dios lo mandó. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes. Ya lo leímos en Deuteronomio. ¿Para qué? Para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Esto significa que ellos iban a decir el amén cada vez que se leyera la ley. ¿Cómo estaban divididos entonces? Mitad, mitad. Una cantidad enorme de gente para un lado y la otra al otro lado. Esto debe haber sido un coro espectacular y en un valle rodeado de montañas. Así que tiene que haber habido allí una especie de eco alucinante. Se calcula que entre el monte Gerizim, donde se iban a dictar las bendiciones,
y el monte Ebal, donde se dictarían las maldiciones, hay aproximadamente 1.6 kilómetros de diferencia. El arca del pacto evidentemente estaría justo en el medio del valle y una parte de la nación estaría a un lado del monte y la otra parte de la nación estaría justo debajo o en las faldas del otro monte. Cada vez que se leyera la ley y se hablaran las bendiciones, los que estaban en Gerizim dirían un gran amén. ¿Puedes alucinarte cómo habrá sonado eso? Estamos hablando de un aproximado de 2 millones de personas, ¿no?, que tienen sus ojos puestos en el arca, a uno y otro lado del arca, ¿no? Y cuando se nombraban las maldiciones, entonces se escuchaba otro gran amén, que así sea, ¿no? Así que los sacerdotes permanecen con el arca en el medio del valle entre el monte Ebal al norte y el monte Gerizim al sur. 6 tribus estaban frente al monte Ebal y 6 frente a Gerizim. Ok, y en un día claro, todo está a plena vista. Se puede ver desde ambas montañas casi todos los límites de la tierra prometida que Dios delineó y en Josué capítulo 1 versículo 4. Es decir, este lugar está en un lugar tan interesante que se puede ver todo. En esta tierra, Jesús, quien heredará la tierra, finalmente cumplirá un nuevo pacto con el mundo entero por su propia sangre. Y citando a Génesis que leímos hace un instante, Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿no? Y si me permites, lo voy a buscar aquí en el Nuevo Testamento, en mi Biblia, para poderlo leer juntos mejor, porque esto es sumamente interesante. Gálatas 3, versículo 16, nos da todas las luces de lo que estaba sucediendo como promesas que se cumplirían. Dice el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y luego recuerdas que dijo a su descendencia, ¿no? Y a su simiente. Su simiente. Y no dice las simientes. No dice simientes. Correcto. Sino solo dice la simiente. Vamos a verlo bien porque no se veía bien. Ajá. Las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Y quién es esa simiente? Pues aquí lo aclara. La simiente es Cristo. Justamente Jesús, el Hijo de Dios, es la simiente prometida, ¿no? Cerca de donde se pusieron el arca del pacto en medio de las montañas, ¿no?, él hablará también con otro personaje. Cerca a este lugar, que es donde se cumplió la promesa de Abraham, que lo cita Pablo acerca de Jesucristo, que él es la simiente, en él se cumple la promesa. También habrá otro diálogo, ok, interesante, con una mujer, porque cerca de este lugar va a estar Samaria, en un pozo, el pozo de Jacob, y dirá ella en Juan 4:14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Palabras del Señor Jesús. Así que este lugar es un lugar céntrico de donde convergen muchas historias fascinantes en la Biblia. Regresemos a Josué capítulo 8 y veamos el versículo 34. Vemos cómo Josué ahora anima a la nación a recibir las bendiciones del Señor al obedecer su palabra. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Conforme se fueron leyendo las maldiciones de la ley, las tribus que estaban en el monte Ebal fueron respondiendo a cada una, amén. Y mientras se leían las bendiciones, las tribus que estaban en el monte Gerizim respondían, amén. Muchas de esas leyes se encuentran en Deuteronomio capítulo 11 y capítulo 27. En el versículo 35, ¿verdad?, que es el último versículo de nuestra lectura del día de hoy, dice, y no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, que incluyen a las mujeres, los niños, los extranjeros que moraban entre ellos.
Mira, el estadio más grande del mundo solo puede contener una pequeña fracción de los más de 2 millones de adoradores de Israel. ¿Te puedes imaginar el sonido en ese lugar? Debe haber sido realmente espectacular, ¿no? Realmente espectacular. A partir de este punto, toda la historia de los judíos ha dependido de su actitud hacia la ley, ¿no? Al escucharla o no escucharla. Cuando Israel obedecía, entonces había bendición de Dios. Y cuando Israel desobedecía, pues los cielos se cerraban y la tierra era como bronce. Simplemente no había cosechas. Dios se encargaría de ellos. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón con relación a tu obediencia a Dios? ¿Cómo está tu corazón con relación a recibir las bendiciones de Dios? Recuerda que la obediencia trae bendición. Y en eso es que tenemos que vivir nosotros, caminando en la bendición del Señor. Muy bien, vamos a hacer una conclusión de lo que hemos intentado estudiar el día de hoy. Conclusión del estudio de Josué capítulo 8 en los últimos 6 versículos del capítulo, cuando Israel adora a Dios y honra al Señor. Amén. Pues este es un pasaje interesante, es la última fracción después de Jai, cuando ellos fracasan y luego de sacar el anatema de entre ellos, Dios nuevamente activa su relación con Israel y ellos logran conquistar Jai. Tienen el medio justo de la tierra prometida, han dividido como una flecha en dos, ¿no? Un papel. Y ahora los de Canaán ya no pueden comunicarse, los del norte con los del sur, ni los sur con el norte, porque ellos han tomado la tierra justo por el medio, lo han agarrado del cuello, los tienen agarrado del cuello. En medio de esta jornada, lo que va a hacer Josué a continuación no es lo que estratégicamente se pensaría. ¿Cuál? Es seguir conquistando, ¿no? Sino que inmediatamente cumplen lo que Dios les había mandado por boca de Moisés. Cuando llegues a la tierra de Canaán, adorarás a Dios en un lugar específico, de una manera específica. Y es lo que hace Josué. Toma toda la gente, niños, ancianos, adultos, sacerdotes, animales, todo se lo lleva desde Gilgal y se lo lleva a este lugar como a 48 kilómetros al norte. Estratégicamente era una idea pésima porque se estaban exponiendo a poder ser atacados por todos los del norte y que los del sur puedan subir. Sin embargo, creemos que cuando Dios hizo esto, estuvo resguardando a Israel. Los estuvo resguardando en medio de las tragedias que les podrían haber venido. Simplemente había que obedecer y Dios estaría con ellos. En el versículo 30 nos decía, entonces Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre la cual nadie alzó hierro. Bueno, eran varias piedras, no solo una, ¿no? Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, sacrificios de ofrendas de paz. Y no quedó allí. Josué también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y creemos que estos fueron los 10 mandamientos. ¿Pudo haber sido toda la ley? Sí, pudo haber sido toda la ley, pero lo creemos poco probable, ¿no? Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. También los extranjeros que se habían hecho judíos, como los judíos propios que eran los naturales. La mitad de ellos estaba uno hacia el monte de Gerizim. Si eran 2 millones de personas, 1 millón de personas hacia el monte Gerizim. Y la otra mitad, otro millón de gente, ¿no?, hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijese primeramente a todo el pueblo de Israel. Ellos no iban a poder conquistar la tierra prometida si es que simplemente no obedecían a Dios. Después de esto, lo que hizo Josué es leer toda la palabra de la ley. Imagínate cuántas horas se habrán dedicado a eso, ¿no? Hoy, evidentemente, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban con ellos. 2 montes, bendición y maldición.
Ellos tenían que escoger si iban a creer o no iban a creer en el Señor. Así que, ¿cómo adoró Israel a Dios? Más o menos vamos a aplicarlo de 4 maneras, ¿no? De 4 formas en cómo fue esta adoración al Señor. Primero, lo que hacen es construir un altar de adoración a la manera de Dios, no a la manera que ellos podrían haber pensado que era lo mejor para Dios, sino como Dios lo pidió. Segundo, tallan la piedra de Dios en piedra, pero no con materiales extras. Tercero, leen la palabra de Dios. Y por último, exhortan a obedecer la palabra del Señor. Estos 4 pasos de adoración a Israel en medio de un crecimiento expansivo para conquistar la tierra es realmente impresionante y también nos evoca, nos convoca, nos llama a nosotros a seguir este ejemplo para que podamos hacer la voluntad de Dios. Queremos crecer espiritualmente, tenemos que convertirnos en adoradores. Y adoradores no solamente habla acerca de cantar, ¿no? Yo quiero ser un adorador y cantarle a Dios. No, adorador involucra tu vida, tu pasión, tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de expresarte. Todo lo que tú eres debería exhalar adoración al Señor. La gente debería verte y decir, esa persona tiene algo especial. Esa persona se ha acercado a Dios seguramente porque tiene algo especial. Sus ojos, ¿no?, emanan paz. Sus palabras no tienen conflicto. Sus manos siempre están llenas de ayuda, ¿no?, a los demás. Construyendo altares, ¿no?, en piedras como la que Dios quiere, leyendo la palabra de Dios y exhortándonos a obedecer en ella. Si aplicamos esto entonces a nuestras vidas, podríamos llevarlo también en 4 conceptos para nuestra propia forma de adoración. ¿Cómo deberíamos nosotros adorar a Dios? Primero, deberíamos construir un altar de adoración. Haz un espacio en tu vida para solamente centrarte al Señor, con el Señor. Busca a Dios. Agarras tu Biblia, si tocas un instrumento o no. Ahora tenemos aparatitos formidables que nos ayudan para poder cantar al Señor. Nos ponemos nuestros audífonos o de repente si vives solo puedes cantar libremente y adora al Señor con la palabra, amén, cantando, adorando. Y luego ese instante que has rescatado para Dios, que se lo has llevado a Dios en adoración, debe acompañarte el resto de tu vida. Construye un altar no solo físico en tu casa, ¿no?, separado para Dios, sino construyelo en tu corazón. Recuerda que el conquistar Canaán significa madurez. Entonces todo yo debo entregárselo a Dios. Todo yo le pertenece al Señor. Y entonces toda mi vida tiene que estar fundamentado en un altar de adoración, que generalmente es el centro de mi vida, que es casi siempre considerado como el corazón. Así que todo lo que voy a hacer lo voy a filtrar por mi corazón en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice Dios? Mi corazón tiene que responder a la palabra de Dios. Voy a adorar a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo que responder a esa adoración. Lo segundo es tallar, ¿no?, la piedra, con piedra, sin herramientas extras. Es talla la palabra de Dios en tu corazón, que justo es el segundo punto. Es decir, yo no puedo adorar a Dios a mi manera, tengo que adorar a Dios tallando mi corazón hacia Él. En palabras más simples, me tengo que parecer a Jesús. Eso es, tengo que parecerme a Jesús. Ahí tallo mi corazón. Lejos los orgullos, las vanaglorias, las vanidades, los derroches, los deleites de la carne, porque nunca lo haría Jesús así. Si yo voy a hacer algo, me debo preguntar, ¿Jesús lo haría? No, Jesús no lo haría. Entonces yo tampoco lo hago. ¿Por qué? Porque estoy tallando mi corazón. Dios que dice que perdone, ¿verdad?, que vaya y anime, que enseñe, que predique, que hable, que sirva, qué sé yo, hermano. Entonces tengo que disponerme para hacer eso. Mi corazón no quiere, mi corazón quiere mi zona de confort. De ahí no me quiero mover porque ahí estoy tranquilo, ¿no? No quiero problemas. Perdón, hermano, tenemos que movernos fuera del área de confort para poder tallar nuestro corazón
Jesucristo no vino para darte confort, sino para salvar tu alma de la muerte eterna. Y tú y yo somos llamados a ser quienes anunciemos ese mensaje a todo el mundo. Por lo tanto, necesitamos venir al Señor, adorar a Dios y llevar ese mensaje a otros. No podemos estar en nuestra zona de confort, tenemos que llevar el mensaje. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? Leyendo justamente la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios, verso a verso, renglón tras renglón, línea tras línea, y encontrarás bendición para tu alma. Y al encontrar esa palabra en mi vida, ¿qué hago con esa palabra? La predico, sí, pero también tienes que obedecerla. No sirve de nada leer las escrituras si no la aplicas a tu vida. Debemos aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón. De esta manera, nosotros hemos podido encontrar en la palabra de Dios vida para nosotros. Construye un altar, talla tu corazón, lee la palabra, obedece la palabra de Dios. Si el día de hoy has aprendido algo, por lo menos llévate estos 4 conceptos importantes en tu vida. No lo olvides. Construye un altar, talla la palabra, lee la palabra y obedece la palabra de Dios, y Dios bendecirá tu vida. Y necesitas empezar siempre por el mejor lugar. El mejor lugar es la fe y el arrepentimiento. Mi fe en Jesucristo, mi Josué del Nuevo Testamento. Él me ayuda a justamente construir un altar. Él me permite tallar mi corazón, es el ejemplo vivo de quien yo debo de ser. Él es la palabra viva, Él es el verbo hecho carne, y a Él tengo que obedecer. Hermano, Jesucristo es el único que te puede traer salvación y vida eterna. Nuestros pecados nos apartan de Dios, nuestra desobediencia solo trae maldición. Lejos de Dios. Hoy día el Señor te llama a arrepentirte de tus pecados. Hoy día hay un llamado para ti, para que abras la puerta de tu corazón y permitas a Dios que reine en tu vida. Y no funciona si no estás arrepentido de tus pecados. Así que hay 2 cosas que tenemos que hacer para empezar nuestra vida espiritual. Y son muy simples: fe y arrepentimiento. Pon tu fe en la obra de nuestro Josué del Nuevo Testamento, Jesús, que es el mismo significado original, y poder confiar que Él limpia mis pecados en su sacrificio. Hemos visto que en Abraham está hecha la promesa de la restauración con Dios. Y dice que en su descendencia se cumple esa promesa. Y Jesús es la descendencia literal de Abraham. Así que la única forma en que la palabra de Dios se cumpla para ti en bendición es en Jesucristo. Pon tus ojos en la obra redentora de Jesús en la cruz, ¿no? Arrepintiéndote de tus pecados. Dile al Señor que vas a poner tu mejor esfuerzo para dejar la carnalidad y el pecado y seguir a Dios a partir de hoy día. ¿Qué te parece si oramos y terminamos? Señor, te entregamos nuestras vidas y corazones y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir solo para ti. Reconocemos nuestros pecados delante de tu presencia y te pedimos perdón, Señor. Rogamos que perdones nuestras almas y también nuestra carnalidad que te ofende. Queremos cruzar nuestro Jordán, queremos conquistar nuestro Canaán, nuestra carnalidad, y entregártela a ti en sacrificio vivo, Señor. Queremos tener nuestro lugar de adoración, nuestro lugar de exaltación a ti, solamente a ti, Señor. Queremos entregarte eso a ti porque tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres nuestro lugar de adoración, tú eres nuestro lugar, Señor, de exaltación. Así que a ti y solamente a ti queremos adorar por el resto de nuestras vidas. Te entregamos todo lo que somos, Señor. Tú queremos construir nuestro Ebal y allí adorarte en el centro de nuestra vida. Arrepentidos de nuestros pecados, te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad para ti y solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Si te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesucristo, a partir de hoy día tienes vida eterna solamente en Él. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga.